Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Queridos hermanos en plural, todos son mis hermanos en Cristo. Apocalipsis, quedamos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que atrásito me decía, en primera de Juan capítulo 1, versículo 1 decía: les escribimos a ustedes acerca de que aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Vamos a ver si esa palabra de vida era Jesús o no. Vamos a ver. Aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Esa vida que se movía en Génesis capítulo 1, versículo 2 hasta el 13. Capítulo 2 hasta el 3. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Vamos a ver si Cristo es el mismo espíritu que se movía en Génesis. Vamos a ver. Dice, Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era la palabra de Dios. ¿Ven, mis hermanos? Teñido de sangre. ¿Quién es el que iba vestido? ¿A quién fue que crucificaron? ¿No fue a Cristo? Entonces, vea que es la misma palabra, la palabra de Dios, la que existía desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió. Mateo capítulo 3, versículo 1, repite lo mismo. Marcos capítulo 1, versículo 4, repite lo mismo. Lucas capítulo 3, versículo 1, repite del 1 hasta el 2, repite lo mismo. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: aquel que es la palabra se hizo hombre. Mire, póngale aquí lo que está diciendo. Aquel espíritu que había en Génesis se hizo hombre. Póngale aquí abajo. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, en abundante en amor y verdad. Ahí está explicando como si fuera otra persona, ¿verdad? Como si fuera otra persona. Ahora versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Mire lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. ¿Por qué dice que vive en íntima comunión con el Padre? Porque su espíritu vivía en íntima comunión con el cuerpo. Su espíritu, el espíritu del Padre, vivía en comunión con el cuerpo. Lo mismo que él mostró espiritualmente, lo mostró también estando en la materia de la carne. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Entonces nosotros tenemos que entender eso, mis queridos hermanos, que Dios y Cristo son el mismo. ¿Sí ven, que mis queridos hermanos? Son el mismo. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, mis queridos hermanos. Tenemos que comprender eso, mis queridos hermanos. ¿Sí ve? Después Mateo capítulo 11, versículo 27, repite lo mismo. Lucas capítulo 10, versículo 22, repite lo mismo. Juan capítulo 1, versículo 2. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿Sí ven, mis queridos hermanos, que la misma palabra me va diciendo a mí que yo estoy diciendo la verdad, mis queridos hermanos? Esta vida se manifestó y estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿Sí ve que son el mismo, mis queridos hermanos? ¿Sí ve? Bueno, mis hermanos, los dejo hasta ahí. Dios me los bendiga.